Baruch haba Beshem Yahuwah Am Yisrael, bendito el que viene en el nombre de Yahuwah. Le saluda el Moré Abiyahu Ben Yisrael. El día de hoy vamos a ver un tema que he titulado la lengua, y hablaremos de esta lengua como una forma de comunicación, de transmitir un mensaje, ya que en el Torá encontramos diferentes significados para referirse a la lengua, ya sea como un órgano o un músculo. Tiene muchas interpretaciones, así como significados, como idioma, dialecto, músculo u órgano de la boca, que transmite un mensaje y algo que sale de nuestro corazón, que sale de nuestro pensamiento. La lengua es un órgano que es utilizado para transmitir un sentimiento, precisamente de lo que hablamos, que sale de nuestro corazón, de nuestra intención, no solamente de adentro, sino premeditado en nuestra cabeza, en nuestro cerebro. Este es utilizado para bendecir, es decir, bien decir, o para mal decir o decir mal. Encontramos muchos casos en el Torá sobre la lengua de servicio o adoración, para las cosas apartadas y de modo de dirigirnos para nuestro Creador, para hablar de nuestros fraternos, top o ra, mal, bien o mal. Cuando nacemos tenemos un lenguaje que solamente los bebés podrían entender o querían decirnos a los adultos. Durante este tiempo de crecimiento vamos aprendiendo a comunicarnos y comenzamos principalmente con balbuceos, las primeras palabras que un bebé comienza a decir. Estas primeras palabras van formándose cada vez mientras el bebé va creciendo, hasta llegar a comunicarse de una manera verbal y muy claramente. Para nosotros que estamos aprendiendo el Torá de Yahuwah, no sabemos muchas veces cómo dirigirnos a nuestro Creador. Esto no se logra con una religión o simplemente con nuestras creencias. Debemos aprender este lenguaje, el lenguaje de nuestro Creador, que Él nos ha transmitido a través de su palabra, para comunicarnos y tener una misma comunicación, una misma comunión, en un mismo lenguaje, y estar en sintonía precisamente con el Torá de Yahuwah. Esto no podemos hacerlo en nuestras fuerzas o por nuestros propios méritos. Esto simplemente es un favor que no merecemos de parte de Yahuwah, nuestro Creador. Pero Él nos los da precisamente como un regalo. A través del Torá encontramos a hombres y mujeres que han aprendido a comunicarse, y ellos transmiten un lenguaje kadosh, en donde ha habido un pasado, hay un presente y principalmente un futuro. El mensaje de Yahuwah para nosotros es conocer y aprender a comunicarnos. Y este es en un canal, estar en un mismo canal, en una misma frecuencia, en una misma comunión, en una sintonía con Yahuwah, ya que de nosotros depende si queremos aceptarlo o no. Nuestra responsabilidad es aceptarlo o rechazarlo por la invitación que se ha extendido para todo aquel que quiera, y para todo aquel que quiera seguir este lenguaje kadosh de nuestro Abba Yahuwah. Aquí tengo yo unas definiciones sobre lenguaje con unos strong, una ayuda una herramienta que nos ayuda para decodificar cada una de las palabras y su significado. Y es precisamente un diccionario en el cual nosotros tenemos que reconocer cada una de las palabras, qué es lo que quiere decir. Por ejemplo, la palabra alam, que significa de allí, o sea, de la boca,
tener la lengua atada o enmudecer o mudo. Una persona que tiene la lengua que no puede articularla para poder pronunciar una palabra. Esta palabra es alam. La palabra dabar, que significa arreglar, hablar, rara vez en un sentido destructivo, pero también es someter, aconsejar, anunciar, añadir, cesar, componer, conceder, contar, contestar, cosa, decir, declarar, decretar, determinar, dicho, dirigir. Son unas de las términos que utiliza esta palabra dabar. En términos más sencillos es una palabra. También tenemos otra palabra, es la misma, nada más que con otro strong, dabar. Su escritura es diferente y representa una acta, un acuerdo, acusación, asunto, cantar, cántico, caso, causa, celebración, conmemoración, dependencia, designo dicho, discurso, edicto, hablar, hecho, historia, información, inquietar, lenguaje, ley, libro, mandamiento, mandar, mandato, manera. Esta palabra dabar la encontramos muy seguido en el Torah de Yahuwah. Hay otra palabra que se llama hek, y este es un sentido de probar, degustar, saborear, paladar o en el interior de la boca, hek, en la garganta, lengua, paladar. Existe otra palabra, lutz, hacer muecas, como burlarse o mofarse. De aquí que el esfuerzo para pronunciar un lenguaje extranjero. Ustedes se dan cuenta cuando alguien está hablando en otro idioma, tratando de comunicarse, a veces hace uno muecas, gestos con la cara, para tratar de darse a entender. Existe otra palabra, las, que habla o se refiere a hablar en lengua extranjera. Las es una lengua extranjera. Tenemos otra palabra, lashon, que es una denominación de una lengua de hombre o de animal, lashon, usada como instrumento para lamer, comer o hablar. Habla, lingote, lengua de llama, entrada de agua, bahía, deslenguado, encantador, hablador, lenguaje, lingote. Hay otra palabra que también se llama lishan. Esta se refiere a una lengua de una nación, lishan. Otra palabra, mashal, que se refiere a gustar, usar un lenguaje, una alegoría, un adagio, un canto o algo parecido. Asemejar, comparar, componer, hablar en proverbios, en mishle, preferir, provertista, refrán, ser como ser semejante a usar. Sefá o sifoní, de una raíz que no se usa, que significa sacar, como en el caso de una víbora, como sacar la lengua. Sefá o sifoní. Esto hace referencia a sacar la lengua como una víbora. Otra palabra, safá, que es una lengua de adoración. Esto es en el interior de una interpretación para comunicarnos. Mediante la idea de determinación de labio, algo que está extremadamente en la orilla de nuestros labios o en la orilla de un borde de algo que está en el límite. Y otra expresión de lengua, raquiil, que significa detractor, como de una vasija por todas partes, como que viaja por todas partes, detractor, calumniador, calumniar, chisme, chismear, chismoso, alguien que le gusta ser muy comunicativo.
Y estos son algunos de los términos que encontramos, todavía hay muchos más, que nos pueden ayudar para identificar cada una de las palabras que encontramos en la escritura, en el Torah de Yahuwah. Y vemos, por ejemplo, esta expresión de lengua es una forma de comunicarnos, como ya lo dijimos, para transmitir un mensaje. Muchas veces no necesariamente tenemos que pronunciar una palabra para que la gente pueda comprender o la intención que nosotros tenemos que comunicar. Así sea con señas, ustedes conocen o han visto que hay un lenguaje precisamente con señas, que pues no sé, es una forma es un lenguaje de comunicación para estas personas. Muchas veces las posturas que nosotros adoptamos en una comunicación con una persona demuestra cuál es nuestra intención o qué es lo que queremos transmitir, como cuando estamos enojados, cuando estamos tristes, como cuando estamos alegres, transmitimos una información. Nuestro cuerpo, nuestra persona, da una información, un lenguaje que nosotros, sin pronunciar alguna palabra, estamos comunicando algo. Así sea, estemos en nuestro rostro, sea como para expresar un sentimiento o una emoción. ¿Y cómo es que comienza, por ejemplo, vamos a ver en el libro de Bereshit, en Génesis capítulo 10, no lo vamos a ver, simplemente es un comentario. Y aquí en estos capítulos, el capítulo 10 de Bereshit, en estos pasukim, en estos versos, nos encontramos que después del diluvio y las generaciones descendientes de los hijos de Shem, de Jafet y de Ham, tenían y hablaban otros idiomas. Ahí muy específicamente la escritura nos habla de esta palabra Lashon, que es un idioma, y ellos seguían creciendo en diferentes idiomas. Cada vez que Shem, Jafet y Ham tenían hijos, ellos iban multiplicándose en la tierra y tenían diferentes idiomas o lenguas según como ellos se iban apartando o iban creciendo, iban llenando la tierra. En el capítulo 11 específicamente de Bereshit nos dice que tenían un solo lenguaje o una sola lengua. No se contradice la escritura el capítulo 11 con el capítulo 10, ya que el capítulo anterior, en el 10, nos habla de una lengua Lashon, que es un idioma, como el idioma que hoy conocemos, español, inglés, francés, italiano, y en sus diferentes modismos que ellos iban cambiando por el gran número de la gente que iba poblando la tierra. Y en esta palabra del capítulo 10 aparece Safá, que es una lengua de comunicación para su creador, es decir, un lenguaje que sale de su interior, que sale de su corazón para comunicarse con su creador. Esta lengua se llama Safá, como comúnmente lo conocemos, una lengua de adoración. Aquí en este capítulo 11 ya estaba siendo cambiado porque a ellos así lo habían dispuesto. Habían decidido seguir su propio camino, escuchar otras voces, a alguien que no era precisamente a Yahuwah, y tenían un líder que constantemente les iba instruyendo los propósitos de los cuales ellos tenían que hacer. Si usted quiere comprender un poco más acerca de este tema, usted puede recurrir a los videos que tiene Rabino Natán acerca de la Torre de Babel. Yo también tengo otra enseñanza acerca de Babel,
Confusión, así se llama, usted puede buscarlo. Y ahí específicamente se habla este tema sobre la Torre de Babel, su construcción y el propósito que tenía. Como en este tiempo nosotros estamos hablando específicamente de una lengua, de un lenguaje que nosotros tenemos que aprender, tenemos que conocer, entonces lo dejamos para otro tiempo, que ya está la enseñanza ahí en YouTube. Todos quienes conocemos de Yahuwah, comenzamos o dimos inicio en un lugar en donde había una religión y teníamos una expresión de adoración a Elohim, a dioses que no corresponden a Yahuwah, o que no representan o que no son Yahuwah. Esos Elohim que se encuentran actualmente alrededor de todo el mundo. Aun cuando nacimos en un hogar, yo creo que muy pocas personas han nacido en un hogar restaurado, como cada uno debe tomar su propia decisión y su propia responsabilidad para seguir los caminos, halajot, caminos. Hay dos palabras para caminar o tomar un camino o un rumbo o una dirección. Cuando son referentes a Yahuwah, se llama halajot. Que yo tomo mi camino para buscar a Yahuwah, se llama halajot, ese camino. Cuando yo tomo el camino, que es mi propio camino, mi decisión, y yo tomo mi propio rumbo por donde yo quiera hacer y lo que quiera hacer, se llama derek, camino. Esta es una bendición, el haber nacido en un lugar o en un hogar que por generaciones ya se conoce a Yahuwah y se conoce un lenguaje, pero esto no ha sido mi caso, no es mi caso. A mí me tocó conocer a Yahuwah y conocer esta verdad a la edad de 40 años. Estando precisamente en una religión que a mi parecer yo estaba bien, o eso era lo que yo creía, que yo estaba bien, pero precisamente los planes de nuestro Creador eran otros. Los planes de Yahuwah no son mis planes, pero si yo encomiendo mi camino en buscarlo a Él, entonces esos planes, el camino, el derek de Yahuwah, yo encamino mi camino hacia Yahuwah. Entonces es así como empezamos a buscar y a tener una relación, una comunión, principalmente con nuestro Creador. En muchos casos, algunas personas que nacieron con el idioma hebreo, como son el caso de los judíos, que ellos viviendo en diferentes partes del mundo, ellos han construido, han edificado una comunidad sólida, fuerte, donde ellos mismos tienen tiendas, autoservicios, funerales o lugares en donde ellos puedan enterrar a sus muertos. Pero en nuestro caso, que estamos comenzando a caminar en los halajot de Yahuwah, que estamos iniciando a conocer esta verdad, estamos iniciando a saber las moedim de Yahuwah, los tiempos asignados, a practicar y a guardar el Shabbat como una ordenanza, ya que esta es el cuarto mandamiento de los 10, este es el cuarto, de lo cual nosotros tenemos que aprender a guardar. Vemos aquí en la vida de uno de nuestros patriarcas, el primero de los patriarcas, Avinu Abraham, la vida de nuestro patriarca Avinu Abraham, él por ejemplo hablaba hebreo, pero él vivía en una tierra llamada Ur de los Caldeos. Después de un tiempo, su papá, Terán, y junto con Abraham, Lot y la esposa de Abraham, los lleva a una tierra que se llama Harán. Esto lo vemos en Bereshit 12, 1-3. Usted puede escudriñar todas estas escrituras que voy a poner en pantalla,
Esto es debido por el tiempo y debido a que usted necesita ponerle pausa si es necesario, ponerle pausa, buscar la referencia, la cita de lo que estamos hablando y continuar para que no se pierda de lo cual estamos hablando. Yahuwah lo llamó a dejar todo, su tierra, su parentela, su comodidad, su seguridad. Y este es el primer paso, el dejarlo todo. Sabemos a través de la escritura que sus padres tenían y adoraban Elohim, a dioses, dioses paganos. Sí, aunque usted no lo crea, Avinu Abraham había crecido en un lugar de idolatría, en un lugar que se tenía diferentes dioses. En el caso de su padre, Terán, él tenía 12 Elohim para adorar y celebrarle uno cada mes. Esto lo vemos en el libro de Josué 24:2 y en el Sefer Yashar 9 del 7 al 10. Usted puede buscar estas referencias, ahí están. En aquel entonces solo había unos cuantos contados, como nuestro rabino Natán nos dice, había unos cuantos contados con los dedos de una sola mano. ¿Quiénes eran los que conocían y seguían los halajot de Yahuwah? Y esto precisamente correspondía a los hijos de Noah. Esto es, Hashem, quien siguió el camino y la instrucción de Yahuwah. Avinu Abraham, él fue enviado a aprender Torah con Shem. Él fue a esta escuela en donde él recibió instrucción. No fue precisamente, aunque él era hebreo y hablaba un lenguaje hebreo, era necesario que él tenía que aprender las palabras que estaban escritas en el Torah de Yahuwah. Nosotros tenemos actualmente una escritura portátil que nosotros podemos llevar a cualquier lugar, pero en aquel entonces eran rollos o pergaminos que se hacían con las pieles de algunos animales como ovejas o cabras, y de esa manera tenían que escribir las palabras. Como estábamos o se estaba iniciando esta nueva etapa en la cual Noah tenía una escritura, unas leyes escritas por parte de Yahuwah, las escrituras que Noah tenía o los mandamientos de parte de Yahuwah que había, pues no era muy numeroso, no había muchas reglas, no había mucha instrucción, pero sí había enseñanza. Desde que Yahuwah puso a Adán en el huerto del Edén, dio sus instrucciones, todas las instrucciones que dijo que se hiciera cada una de todas las partes de la creación, es una instrucción y es una palabra que se tiene que cumplir paso a paso. Las estrellas, el sol, la luna, tenían que cumplir un propósito, un recorrido, una función. Los árboles que habían sido creados tenían una función para dar su fruto, para crecer y su semilla fuera sembrada en la tierra, creciera. Eso es Torah. Esto nos habla de un orden, de una palabra de Yahuwah, nuestro Creador, que fue pronunciada y fue dado como una instrucción para que se llevara a cabo. Asimismo a los animales del cielo, las aves, los animales de la tierra y los animales que estaban en los ríos, en el mar o en el agua, ellos también tenían una instrucción, un Torah, algo que ellos tenían que seguir. Asimismo, Adán y Hawa tenían una instrucción de parte de Yahuwah. No solamente era caminar, estar pasando la tarde, como si fuera un día de campo, un día de picnic. Ellos tenían instrucciones. Después de la violación del Torah, ellos reciben otra instrucción, como es que Caín y Abel tenían que presentar, esto es una evidencia de que ellos ya tenían una instrucción, de que ellos tenían que sacrificar, presentar una ofrenda delante de Yahuwah en sus fiestas, en sus muedim. Entonces, el simple hecho de nacer en un lugar, en un país, en una comunidad donde se habla hebreo,
no quiere decir que esto va a cambiar nuestras vidas. Es una ventaja y es un propósito en el cual nosotros tenemos que conocer y aprender cada día. Estas palabras, precisamente el lenguaje hebreo, que es el lenguaje Kadosh, que habla nuestro Abba Yahuwah, en el cual a través de estas 22 letras del alefato hebreo, construyó todo este mundo que nosotros conocemos, que podemos ver con nuestros ojos, y más allá de lo que nosotros no podemos ver. Aún en el macro universo y el universo que nosotros podemos ver, y en el micro universo, en la parte de células, partículas muy pequeñitas que nosotros no alcanzamos a ver, y sabemos que hay otros seres vivientes en una parte muy pequeña de una célula. En el Sefer Yashar 9.5 vamos a leer ahí algunos versos. Dice: cuando Abraham salió de la cueva, él fue a Noa y su hijo Shem, y él permaneció con ellos para aprender la instrucción de Yahuwah y sus sendas. Ningún hombre supo dónde estaba Abraham. Y Abraham sirvió a Noa y a su hijo Shem por largo tiempo. Y Abraham estuvo en la casa de Noa por 39 años. Y Abraham creció, conoció a Yahuwah desde que tenía 3 años, y él caminó en las sendas de Yahuwah hasta el día de su muerte, como Noa y su hijo Shem le habían enseñado, y todos los hijos de la tierra en esos días grandemente habían transgredido contra Yahuwah y se rebelaron contra él, y sirvieron a Elohim, a dioses, y ellos se olvidaron de Yahuwah, quien los creó en la tierra, y los habitantes de la tierra se hicieron para sí en ese tiempo todo hombre su Elohim, su Dios. Tallaron Elohim, dioses de madera y de piedra, cuales no podían hablar, ni oír, ni liberar, y los hijos de los hombres les sirvieron, y ellos fueron sus Elohim. Aquí vemos en estos pasajes de Sefer Yashar, en donde los hombres que se han apartado precisamente de Yahuwah, que no buscan su camino, que no buscan su verdad, ellos se apartan, crean sus propios dioses de madera, piedra y cualquier otro material. Pero aquí claramente nos dice que ellos no oyen, no liberan, no hablan, y por lo tanto no tienen vida. A esos son los dioses en los cuales se refiere, y en lo cual nos vamos a referir nosotros. ¿Por qué específicamente nosotros? Porque a pesar de que nosotros estábamos en otro tiempo haciendo estas mismas prácticas, con estos mismos Elohim de piedra, de madera, de yeso, de diferentes materiales que nos encontramos hoy en día, vivíamos en la misma condición. Cuando nos viene a nuestros oídos acerca del nombre de Yahuwah y requiere que nosotros comencemos a caminar en su verdad, entonces nosotros tenemos que dejar ese pasado y esa forma de vivir. ¿Tiene un precio? Sí. ¿Tiene un costo? Sí, tiene esto un propósito. Precisamente no es fácil y no es sencillo caminar en los halajot, en los caminos de Yahuwah. ¿En dónde encontramos que se puede leer el libro de Sefer Yashar? ¿En dónde lo encontramos? Tenemos aquí 2 citas. Precisamente, si usted tiene una Biblia Reina Valera o cualquier otra Biblia que tenga, busque esta referencia, y ahí mismo nos dice que aquí se puede buscar el Sefer del justo. Ahí está plasmado como Jaser con J, que significa el justo. Y esta referencia está en el libro de Josué, Joshua 10:13, y segunda de Samuel, capítulo 1, verso 18. Avinu Abraham
tuvo que escuchar la voz de Yahuwah para salir de su tierra, porque tenía que hacer un pacto con él, ya que a través de él haría un pacto y que esto iba a repercutir o iba a ser transmitido a su descendencia, a todos sus hijos que seguirían o que quisieran obedecer este mandato y esta ordenanza de seguir a Yahuwah, como él lo establece, no solo como el mundo lo quiere hacer, sino como Yahuwah vive. Yahuwah establece su palabra y hace un pacto con cada uno de todo aquel que quiera seguirle. El pacto, el Brit, como señal de que está siendo obediente al Torah, la instrucción de Yahuwah. Dice, da inicio con Abraham, o comienza con Avinu Abraham, nuestro padre Abraham. Por esta razón se le denomina o se le llama el padre de la emuná, de la fidelidad. Aquí dejo estas citas. Avinu Abraham tuvo que pasar diversas pruebas para hallarse apto o ser aceptado y ser aprobado como el precursor de lo que hoy llamamos el Am Yisrael. Voy a mencionar algunas, no todas. Algunos han coincidido con esta lista, otros agregan otros factores o eventos que surgieron para ser Abraham probado por parte de Yahuwah. Como dejar su tierra, la tierra donde él vivía, Yahuwah lo llamó, lo vemos en el capítulo 12 de Bereshit. Yahuwah lo llama y le dice, deja tu tierra y tu parentela. También es probado en la hambruna en Canaán, y por esta razón él tiene que ir a la ciudad de Misraim, de Egipto. Otra, tenemos que Sara es capturada precisamente por Faraón, y la toma queriéndola hacer su esposa. Esto es una prueba muy difícil, complicada para Abraham. Sin embargo, Yahuwah lo libera de esa prueba. Otra, tenemos la guerra contra los 4 reyes que habían capturado a Lot. ¿Usted se acuerda? Todo esto está relatado precisamente en el libro de Bereshit, de Génesis. Ahí usted lo puede encontrar. El tomar a Agar, una sierva de Sara, y se la da como esposa para que ella pudiera tener un hijo. Esta es otra prueba también. El mandamiento, el mitzvah de circuncidarse a sí mismo y de circuncidar a Isaac. Otra, tenemos que Sara es llevada al palacio también de Abimelech en 2 ocasiones. Sara es llevada como una mujer bella, preciosa, llena de características que ninguna otra mujer de la tierra que ellos habían visitado tenía. Entonces, nuevamente, Avinu Abraham fue probado con esta prueba que Sara le fue quitada de sus manos. La expulsión de Agar, cuando Sara expulsa a Agar, también es probado Abraham, porque se le había dado como una esposa para que pudiera procrear y tener descendencia. La expulsión de Ismael es otra prueba, en lo cual vemos aquí como Abraham como padre, y que su esposa le diga que su hijo no puede permanecer en ese lugar debido a un acto indebido que estaba cometiendo con su hijo Isaac. La escritura no especifica cuál era ese acto, pero seguramente era un acto que no correspondía o que no era permitido por parte de su madre, Sarai. Y bueno, vemos esto, alguno de los hechos de lo cual Abraham fue probado por parte de Yahuwah, pero vemos otros en el cual se hablan precisamente en el Sefer Yashar, como cuando el rey Nimrod de esta ciudad de Ur quiso asesinarlo,
y precisamente él se había refugiado, su papá Terah lo había refugiado en una cueva durante 3 años. Después de estos 3 años, él fue llevado a la casa de Noa con Shem para que ahí creciera y se educara en los caminos de Yahuwah. Antes, cuando él había regresado, después de su regreso, nos relata precisamente el Sefer Yashar, cómo él fue introducido en un horno de fuego, como lo mismo que sucedió con Sadrach, Mesach y Abed-Nego en el Sefer de Daniel. Exactamente lo mismo. Bereshit 15:7 nos dice, habló a él, está hablando Yahuwah y se está refiriendo a Avinu Abraham. Yo soy Yahuwah, quien te sacó de la tierra de Ur Kasdim, de los caldeos, para darte esta tierra, para que la heredes. Estas son las palabras que Yahuwah le transmite a Avinu Abraham cuando lo llama. Y Ur, ponga atención, dice, hace referencia precisamente al fuego. Avinu Abraham fue puesto en prisión y sacado del fuego. Y ahorita vamos a ver el relato, espero que usted lo comprenda, porque precisamente Yahuwah, a través de Yahushua HaMashiach, quien lo envió para redimir a la casa de Israel, a los hijos de Israel, aquellos que se encontraban perdidos, prostituyéndose, buscando, adorando a otros Elohim, como lo comenté hace un momento, en el cual nos encontrábamos en nuestro pasado, pero ahora ya no. Y muchos tienen que conocer esta verdad. Si antes lo hacíamos con religiones, con dioses, con dioses que son de piedra, de yeso y de muchas formas, pero tienen que cambiar. Dice que Yahuwah lo sacó de Ur, que hace referencia precisamente al fuego, al horno del cual Abraham fue sometido y él fue librado de ese horno de fuego. Él caminó en medio de ese fuego y las llamas no le podían hacer nada, porque había decidido caminar en los caminos de Yahuwah. Lo mismo que va a suceder cuando estemos delante del trono y seamos juzgados. Yahuwah, si nos va a hacer un juicio a cada uno de nosotros, y si nuestras obras y si nosotros no anduvimos en sus caminos, entonces vamos a ser echados precisamente a este lago de fuego junto a Hasatán. Y ahí va a ser muy tremendo ese momento. Sefer Yashar 12:1 nos dice, cuando el rey, hacer mención a Nimrod, oyó las palabras de Abraham, él ordenó que Abraham fuera puesto en prisión, y Abraham estuvo 10 años en prisión. Ahí está otra prueba que no la mencioné hace rato, pero el Sefer Yashar sí la menciona. Y al término de esos días, el rey ordenó que todos los reyes, príncipes y gobernadores de diferentes provincias y sabios tenían que venir delante de él. Y ellos se sentaron delante de él, en este caso de Nimrod, y Abraham aún estaba en la casa de reclusión. Yashar 12:34. Y el rey Nimrod dijo a Abraham, ¿cómo es que no te quemaste en el fuego? Abraham le dijo al rey, el Elohei, creador del Shamayim, del cielo y de la tierra, en quien yo confío y en quien tiene todo bajo su poder, él me ha librado del fuego, en el cual tú, Nimrod, me echaste. Aquí vemos muy claramente cómo Avinu Abraham, usted lea este libro Sefer Yashar, búsquelo en internet, consígalo de manera en PDF para que usted lo pueda leer. Usted se va a sorprender de todas las cosas que muchas veces no están en el Torah de Yahuwah. Pero este Sefer Yashar, ya vimos, tenemos 2 citas en las cuales podemos buscar o tener una referencia para que sea más clara algunas interpretaciones o algunos pasajes que en los cuales nosotros no tenemos mucha luz o
o mucha información para comprender de qué es lo que está hablando. Sefer Yashar sí lo menciona. Vivir en una tierra extraña. Bereshit 15:13. Yahuwah habló a Abraham: conoce esto, por cierto, tu Sera, tu descendencia, serán extranjeros en una tierra que no es de ellos. Esto se refiere precisamente a Mizraim, y no solamente en Egipto, después de que nacieron todos los hijos de Jacob, las 12 tribus de Israel, que fueron a Egipto, sino está hablando más allá proféticamente. Yahuwah le está revelando que sus hijos, su descendencia, no solamente iban a caer en Egipto, que representa las naciones paganas, y que iban a ser rescatados por Moshe Rabbeinu, llevados a la tierra prometida y pelear esa tierra a través de Yahshua y poseerla, sino que a través de esos años, ese pueblo rebelde, por causa de que en su corazón se habían rebelado contra los caminos de Yahuwah, ellos volvieron a regresar a las naciones paganas. Como hoy en día nos encontramos usted y yo, precisamente en Mizraim, en esas naciones, en donde nosotros o nuestros padres perdieron su identidad, perdieron su lenguaje, su vocabulario, su lengua, que es de lo que nosotros estamos hablando hoy, y adoptaron otras lenguas, precisamente para adorar y servir a otros dioses de lo cual no corresponden a Yahuwah. Filipenses 3:20 nos muestra precisamente que nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, y esto lo vemos en 3 etapas. Tenemos nuestro cuerpo, que es la carne, nuestra alma, en la cual se encuentran nuestros sentimientos, nuestras emociones, y nuestro rúa, la cual tiene comunicación en el ambiente espiritual, en el ambiente con una relación con Yahuwah o con el enemigo, que pues nadie quiere estar ahí, pero hay una influencia de alguna manera espiritual en nuestra vida o en la vida de las personas que se rebelan contra la voluntad de Yahuwah, y esto viene a repercutir nuestros sentimientos, nuestra alma, a desobedecer, a seguir nuestro camino, y por consiguiente en nuestro cuerpo. El cuerpo es la herramienta que nos lleva para cometer todas estas imperfecciones. Filipenses 3:20. Pues nuestra ciudadanía, labor y comportamiento es desde los Shamayim, desde los cielos, de donde también miramos y esperamos ansiosamente el regreso del Mochía, el Marjá, Yahushua, quien cambiará nuestro modesto y pobre cuerpo para ser recreado, justo, sedaká, justo, como su nuevo y estimado cuerpo, de acuerdo a su propia obra, por la cual Yahushua HaMashiach es capaz de dominar y controlar todas las cosas bajo sus pies. Usted léalo en su escritura, la escritura que usted tiene, y se va a dar cuenta que precisamente nuestra ciudadanía no es aquí en la tierra. Hebreos 13:14. Porque no tenemos aquí una ciudad permanente, sino que buscamos lo que está por venir. Si buscamos el porvenir, es decir, que estamos limitando y guardando y obedeciendo el Torah. Si usted le pregunta a un niño, ¿qué te gustaría ser de grande? El niño va a responder: me gustaría ser ingeniero, arquitecto, licenciado. Va a escoger muchísimas, o tiene muchas opciones, el cual él decide. Pero él no va a esperar a que cumpla los 18 o 20 años para ingresar a una universidad o a un colegio de nivel superior. ¿Qué es lo que tiene que hacer? A ver, aquí esto le va a abrir más su entendimiento y comprender qué es lo que tiene que hacer ese niño para que él pueda llegar a ejercer esa profesión cuando él sea grande, o si tiene la intención
de llegar a ser, así sea un médico, un militar, lo que él tiene pensado. ¿Qué tiene que hacer durante ese trayecto? Bueno, primero tiene que ir al kinder, a estudios básicos para empezar a mover las manos, a empezar a identificar parte de su cuerpo. Después tiene que ir a una primaria, secundaria, preparatoria, hasta llegar a una universidad. En ese tiempo su mente se desarrolló. De esta manera él va a poder elegir la carrera que tiene la capacidad, o que este niño, cuando creció, desarrolló algunas habilidades, actividades, para entonces poder decidir qué carrera va a escoger. Si él, cuando era niño, en su mente o en su corazón, porque había visto que él le gustaba construir edificios, casas, puentes, carreteras, le hubiera gustado ser arquitecto, pero cuando él creció, resulta que no tuvo habilidad para desarrollarse como dibujante, como constructor, sino desarrolló otra actividad que él puede ser o tener otra profesión. Entonces, de acuerdo a sus habilidades, a sus dones, él va a tomar esa carrera o esa profesión. Lo mismo sucede en este caso en nuestro ambiente espiritual. Si Yahuwah ha puesto en nuestro corazón, en nuestra mente, que nuestra nacionalidad no es en la tierra, sino que es allá arriba, entonces nosotros tenemos que empezar a caminar, a empezar a visualizar qué es lo que nos espera, cuál es la profesión que nos va a esperar cuando estemos allá arriba, o cuando lleguemos a un nivel espiritual, en lenguaje, en pensamiento, en poder comprender su palabra, puesto que ya obedecimos, hicimos las celebraciones de Yahuwah, hicimos todo lo que nos dice el libro de instrucción, el Torah de Yahuwah. Entonces, cuando llegamos a una edad madura, sabemos cuál es el propósito que Yahuwah nos ha llamado. Esto es lo que acabamos de leer, precisamente el libro de Hebreos 13:14. Ahora, Yahushua dio una instrucción a los talmidim, a los sholiakim, y esto es específicamente para ellos. Esto no aplica para nosotros. Hay instrucciones que son para algún rey, para algún personaje que está en el Torah, para algún profeta, para algún kohanim, para algún enviado que Yahuwah tiene una palabra. Esta palabra específicamente es para los 12 talmidim de Yahushua HaMashiach. Lucas 22:28. Ustedes son los que han permanecido conmigo en mis pruebas. Aquí está esta palabra que no se nos va a olvidar, que tenemos que pasar por pruebas y tenemos que obedecer y hacer si queremos caminar en los caminos de Yahuwah. 29. Yo les otorgo un reino, así como mi Padre me ha otorgado a mí, para que coman y beban en mi sulhan, en mi mesa, y en mi malhut, en mi reino, sentados sobre tronos, juzgando a las 12 tribus de Israel. Ya lo comenté, esto es solamente a los sholeach, a los enviados, a los talmidim, a los discípulos de Yahushua HaMashiach. Esto no aplica para nosotros, porque yo no me voy a sentar en estos tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Yo voy a ser juzgado por estos 12, de lo cual estos 12 sholeachim y los 12 tribus de Israel, que son 24, son los 24 ancianos que están delante del trono de Yahuwah. Ahora, esto sí aplica para todo el Am de Israel. Colosenses 3:1. Así que si ustedes fueron levantados con Yahushua, busquen cosas que están arriba, aquellas cosas que están arriba, donde Yahushua HaMashiach está sentado como la mano derecha de Yahuwah. Pongan su afecto en las cosas de arriba, del Shamayim, en el cielo, no en las cosas de la tierra, pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Yahushua HaMashiach. Esto es muy claro
lo que nosotros acabamos de ver y de leer, que nuestra mira tiene que ser arriba. Y para tener nuestros ojos o nuestra mira arriba, tenemos que caminar desde el comienzo, desde nuestra vida. Tenemos que aprender a que Yahuwah cambie nuestro corazón, que Yahuwah cambie nuestra mente, que Yahuwah cambie nuestro lenguaje. Esto es de lo que nosotros estamos hablando. Acuérdese, el tema que estamos hablando es sobre la lengua que nosotros hacemos para dirigirnos, que es Safá, para dirigirnos hacia Yahuwah, no la lengua lashon que aprendimos en el mundo o en las religiones, cualquier religión que se haya practicado. Yohanan 14:1. No se dejen turbar de corazón, tengan confianza en Yahuwah y también confianza en mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, se los hubiera dicho. Yo voy a preparar un lugar para ustedes. Si me voy y preparo un lugar para ustedes, vendré otra vez, aquí está la promesa, y los tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí ustedes estén también. Nuestra mira arriba y nuestro caminar como este niño de kinder que tiene que ir caminando, aprendiendo vocabulario, aprendiendo palabras, aprendiendo significados, aprendiendo términos para llegar a graduarse o ser una persona que quiere o desea tener una profesión. Así sea un oficio como un carpintero, un estilista, un mecánico, él tiene que aprender ese lenguaje. Nosotros como hijos de Yahuwah tenemos que aprender el lenguaje de Yahuwah. Exactamente. En una enseñanza llamada Hebreos, Israelitas o Judíos, que son videos que yo subí, que yo grabé, que es el 41, 42 y 43, ahí explico la definición precisamente de Hebreos y que esta definición está dada en hebreo, para los hebreos, que es ibrí, esta palabra ibrí, la raíz de las letras que se utilizan como un significado para atravesar o pasar a través hacia el otro lado. Yo le invito a que usted vea estos videos para que pueda comprender a qué me estoy refiriendo y por qué los hebreos tenemos que dejar. Abraham hablaba hebreo, pero él fue llamado desde Ur de los Caldeos, desde Harán, para dejar su tierra y cruzar el río y comenzar una nueva vida con Yahuwah. Si nosotros vivíamos del otro lado del río, entonces vivíamos en religiones y vivíamos adorando y sirviendo a otros Elohim, a otros dioses. Tiene que suceder esto, es necesario. ¿Por qué? Porque el Torah de Yahuwah fue escrito en hebreo. Nunca el Torah de Yahuwah se escribió en otro idioma, en arameo o que fue traducido, fue diferente. Pero no se escribió este Torah de Yahuwah ni en español, ni en griego, ni en latín, ni en alemán, ni en inglés, sino el original es en hebreo. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Aprender hebreo. Esta clase, esta enseñanza es precisamente para que usted pueda comprender que usted está comenzando, que ya cruzó al otro lado del río, que está en los caminos de Yahuwah. Entonces tiene que comenzar como un bebé a caminar, a comprender con esa escolaridad de enseñanza a aprender en el kinder, en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, hasta graduarnos a la universidad. Un bebé no comienza con términos científicos, hablando términos científicos, dominando las ciencias, dominando pues varias técnicas que nos sirven para nuestro aprendizaje. Es lo mismo que nosotros tenemos que aprender cuando comenzamos a vivir en los caminos de Yahuwah. Vemos en el libro de Josué 24 del 3 al 15, no voy a poner todos los versos completos, pero voy a tomar algunos puntos. Dice, así dice Yahuwah, el Elohei de Israel, al otro lado del río, al otro lado es decir,
antes de cruzar para tomar la tierra prometida, habitaron antiguamente nuestros padres. Taré, padre de Abraham y de Nacor. Ellos servían a otros Elohim, a otros dioses. Fíjese bien, vamos a suponer que delante de esta menorá, así, enfrente, en la parte de enfrente es la tierra prometida. En la parte de atrás, esto representa el río, o representa precisamente el río dentro de la tierra prometida, fuera de la tierra prometida. Vamos a tomar este ejemplo. Dice, del otro lado del río, es decir, de este lado, habitaron antiguamente nuestros padres. Taré, padre de Abraham y de Nacor, y ellos servían a Elohim, a dioses. Pero yo tomé a nuestro antepasado Abraham de la otra parte del río, de aquí, de esta parte, e hice que anduvieran por toda la tierra de Canaán. Yahuwah llamó a Abraham y lo pasó por este lado de la tierra de Canaán, y lo hizo que él recorriera toda la tierra de Canaán hasta llegar a Egipto. E hice que anduviera por toda la tierra de Canaán, y multipliqué su descendencia. Saqué a nuestros ancestros de Egipto, que ya estaban aquí, ya estaban en Egipto, ya habían recorrido la tierra prometida, ya estaban en Egipto y llegaron al mar. Y los egipcios persiguieron a nuestros antepasados con carros, con jinetes, hasta el mar Rojo. Después los introduje en la tierra de los amorreos, que habitaban en la otra parte del río. Es decir, ellos vinieron de Egipto y llegaron por atrás. Este representa el río Jordán. Y aquí estaban, y precisamente aquí fue donde se asentaron tres de los hijos de Jacob, que era Rubén, Gad y Manashe, media tribu de Manashe. Del otro lado se asentaron las 10 tribus. Eso es lo que nos dice el Sefer de Yahshua, de Josué, que habitaron al otro lado del Jordán, de este lado, lucharon contra ustedes porque los entregué en nuestras manos. Ahora pues, teman a Yahuwah y sírvanle con integridad. Usted se da cuenta cómo aún el pueblo de Israel, siendo el pueblo escogido, en este momento Yahuwah les está diciendo, ya estamos aquí, ustedes deciden, pasan del otro lado del río, me sirven a mí, o se quedan afuera y adoran y siguen a otros Elohim. Si el pueblo de Israel pasó esta prueba, ¿qué se puede esperar usted y yo, que nacimos en unas congregaciones, en unas iglesias que se habla otro lenguaje, otro idioma, se busca a Dios, se busca a Jesús, se busca otros nombres? El pueblo de Israel tenía que tomar su decisión. Dice, a quienes sirvieron nuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, es decir, por fuera, a los Elohim, dioses, al amorreo, en cuyas tierras habitan. Pero yo, fíjese bien, Josué, que está del otro lado del río, que ahí habitó, que representa a la casa de Efraín, Caleb representa a la casa de Yahudá, pero Joshua les está diciendo, pero yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Aquí él está tomando una decisión. Y él no solamente la decisión la tomó estando fuera antes de entrar a tomar la tierra prometida, sino que él tomó la decisión estando en el desierto, cuando él da un buen reporte. Usted se va a acordar de este buen reporte que dio Caleb y Joshua, que dio un buen reporte, y fueron los únicos que lograron pasar y poseer la tierra prometida. Ahora bien, ¿qué tiene que ver con la enseñanza llamada la lengua? Yo espero que usted se dé cuenta, porque esto trae mucha revelación. Esto viene a decodificar precisamente todo el comportamiento y toda la obra majestuosa de nuestra Ima, la Ruach HaKadosh, porque ella es la que va a traer el entendimiento a nuestra vida. Nos va a revelar las cosas que están escritas en su Torah, en su original. Porque nosotros tenemos actualmente en nuestras manos, tenemos una escritura que ha sido cambiada. Pero
Esto es precisamente porque si no hubiera sido o no tuviéramos nosotros esta Biblia, nunca hubiéramos conocido esta verdad acerca de la historia de Abraham, de Isaac, de Jacob, de Yahushua HaMashiach, y que hemos sido redimidos, pero tenemos que ser restaurados primeramente con su palabra, limpiados con su palabra. Todo esto tiene una revelación precisamente con la Ruach HaKodesh, que esto es otra enseñanza que tengo preparada para ustedes, pero eso lo voy a dar en otra ocasión. En este caso, acerca de la lengua, si a estas alturas no se ha dado cuenta que existe un lenguaje Kadosh, es decir, puro, apartado, para comunicarnos con Yahuwah. Yahuwah conmigo y yo con Yahuwah, a través de la Ruach HaKodesh. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Esto es el lenguaje que Yahuwah trajo y lo vamos a comprender. Esta Ruach HaKodesh, que mientras nosotros vivíamos del otro lado del río, que no habíamos conocido esta verdad, se le conoce con el nombre de el Espíritu Santo. No quiero ofender a ninguno de las personas que me están escuchando por primera vez. No es mi intención ofender, sino que usted conozca de qué es lo que nos habla el Torah de Yahuwah. En otro tiempo le llamábamos precisamente Espíritu Santo, le llamábamos Jesús, le llamábamos Dios, le llamábamos de muchos nombres. Pero ahora que conocemos a Yahuwah y que Él nos está llevando a cruzar este río al otro lado del río, ¿usted se acuerda de estas palabras cuando Yahushua HaMashiach dice que estaban y les dijo a sus talmidín, pasemos al otro lado, el lugar donde se encuentran los gadarenos, esta Decápolis de 10 ciudades? ¿Qué era lo que se encontraba del otro lado del río? Se había un endemoniado, que ese demonio, había multitud de demonios y que pidieron entrar a un hato de cerdos y después ellos se precipitaron y murieron. ¿En dónde vivían? En la época de Yahushua HaMashiach, Yahushua HaMashiach les dijo, fíjense bien, estaban aquí dentro de la ciudad apartada, de la ciudad Kadosh, y les dijo a sus talmidín, pasemos al otro lado. Es decir, del otro lado donde están las religiones, del otro lado donde se encuentra Jesús, del otro lado donde se encuentra el Espíritu Santo, y del otro lado donde hay muchos dioses y muchas Elohim, y también hay muchos demonios, porque detrás de un dios pagano está un demonio que está queriendo usurpar y ocupar un lugar que no le corresponde. Esto es una indicación de que usted se encuentra, si usted todavía no ha conocido el nombre de Yahuwah, pero le sigue llamando con el nombre pagano, el nombre que no corresponde. Jesús no es un nombre en hebreo. Jesús es un nombre romano, o latín o griego, como se le llame. El nombre verdadero de este personaje que de este lado es Yahushua HaMashiach. El nombre de su padre es Yahuwah. El nombre de nuestra ima es la Ruach HaKodesh, Ruach HaKodesh. Aquí, de este lado, en el bajo mundo se le conoce como Espíritu Santo, pero todavía está la gente que no ha venido sobre ellos el entendimiento. Esto lo vamos a ver adelante. Cuando en este lado del río se lee la Biblia, pero de este lado del río se lee el Torah. Entonces, tiene que haber una diferencia, un antes y un después, un antes de que yo conocer, o nuestra vida mundana, nuestra vida pagana, nuestra vida en la carne, tiene que ser cambiada y tenemos que tomar un nuevo rumbo, un nuevo camino. Y usted necesita o requiere pasar al otro lado del río, al lado donde se encuentra la tierra prometida. Como lo tuvo que hacer Avinu Abraham, él lo tuvo que hacer, el pueblo de Israel lo tuvo que hacer, todos los que estamos en Aliyah, regresando en arrepentimiento, en Aliyah Teshuvah, en arrepentimiento a Yahuwah, lo tenemos que hacer con Torah, con su libro de instrucción, no con el libro de instrucción que antes teníamos, que antes leíamos, que nos dice muchas cosas, están muchas cosas aquí, sí,
pero están cambiados los nombres de los Elohim, de los dioses paganos, que fueron traducidos, insertados o injertados, más bien aquí, injertados en esta escritura que representa la palabra de Yahuwah, pero ha sido cambiado para que nosotros, que nos encontramos en Egipto, en las naciones paganas, lo pudiéramos comprender. Si no, a estas alturas no lo comprenderíamos. Por esa razón el Torah de Yahuwah se desmembró, se mutiló, se tradujo en muchísimos idiomas para que toda esa gente regresara a las raíces verdaderas, al Torah de Yahuwah. Se escondió en diferentes religiones, costumbres, y también, bueno, no me quiero meter mucho con religiones, no me gusta, me siento incómodo cuando hablo mal, porque el Torah de Yahuwah nos dice que debemos tener la rajamín, la compasión de ellos, porque yo también me encontraba en ese tiempo. Y si a mí alguien viniera y me dijera esta verdad, y de tal manera que me hiriera, yo no voltearía a ver a Yahuwah, yo no desearía pasar a este lado, yo desearía quedarme aquí por causa de que me ofendieron. Pero ahora que conozco esta verdad, yo no quiero hablar de esta forma para que usted se ofenda o se sienta lastimado. La lengua safá, de lo que hablamos en un principio, que es una lengua para buscar comunicarnos con nuestro Creador, esta es en la cual nosotros debemos caminar y aprender, ya que es el lenguaje hebreo, lenguaje Kadosh, del cual el Torah nos hace mención. Sofonías, Sefanyá 3:9. Fíjese bien lo que dice. En aquel tiempo señalado cambiaré el idioma Lashon, el idioma, nuestro lenguaje, de mi pueblo Israel, que haga aliyá Israel, que regrese a Israel, que está regresando a las raíces hebreas, y hablarán hebreo, Lashon Kadosh, el idioma puro, de modo que todos puedan invocar el Shem, mi nombre, Yahuwah, para que me sirvan en común acuerdo. Aquí les voy a dejar estos versos para que ustedes busquen, después de esta enseñanza, busquen estos versos que les va a edificar. Aquí está esta promesa. Si el profeta Sofonías le está diciendo que en aquel tiempo, me van a decir, es que aquel tiempo es cuando estemos en el cielo, cuando estemos delante de la presencia. Ya le puse el ejemplo de este niño. Si este bebé o este niño de 4 o 5 años, usted le pregunta, ¿qué quiere ser de grande? Y él dice, quiero hacer esto. Él va a tener que caminar en una educación primaria, básica, secundaria, preparatoria o vocacional, y llegar a una universidad para él graduarse o tener un sueño, haberse cumplido con este sueño de lo que él había crecido desde pequeño. Nosotros tenemos un sueño, llegar a poseer la tierra prometida, llegar a estar en el cielo o delante del trono o ser la novia del Cordero. ¿Qué tenemos que hacer? Empezar a caminar desde ahorita y aprender la lengua Kadosh de Yahuwah. Y esto es lo que nos dice Sofonías 3:9. Aquel tiempo señalado cambiaré el idioma Lashon de mi pueblo Israel, que haga o que está haciendo aliyá, regrese a Israel, hablarán hebreo, Lashon Kadosh, el idioma puro, de modo que todos puedan invocar mi nombre, Yahuwah, para que me sirvan en común acuerdo. Usted se da cuenta que a pesar de que hay algunos pueblos, naciones del judaísmo que hablan perfectamente el hebreo, no pronuncian el Shem Kadosh de Yahuwah. Tengo una enseñanza atrás que precisamente habla donde dice, ¿debo pronunciar el Shem? ¿Sí o no? Ahí está la respuesta, porque Yahuwah nos ha llamado a caminar en los caminos de Él, y por lo tanto tenemos que hablar el nombre. Yeshayahu 27:12. En aquel día, Yahuwah trillará el grano entre el río Éufrates. Fíjese, ponga atención, dice, y torrente de Mayim, de Mizrayim, es decir, de los que están afuera,
ustedes serán recogidos uno por uno, hijos de Israel. En aquel día sonará el gran shofar, que viene siendo la última trompeta, que esta última trompeta va a ser en Yom Teruah, en el séptimo mes, en el día primero, y esta trompeta la va a tocar Yahushua HaMashiach. No va a haber ningún enviado. Específicamente, Yahushua HaMashiach va a sonar el shofar. Dice, aquellos perdidos en las tierras de Asiria, del otro lado, de este lado, regresarán también aquellos esparcidos por la tierra de Egipto, de Mizraim, y ellos servirán a Yahuwah en el monte Kadosh, apartado en Jerusalén. Ya escuchó, Yahuwah va a cernir, a trillar, como cuando pasa uno por una coladera, algo que está filtrándose. No van a pasar todos. Claramente está aquí que Yahuwah va a trillar el grano entre el río Éufrates y el torrente de Mizraim. Todos los que están acá afuera y están de este lado. Dice, ustedes serán recogidos uno por uno. Todo aquel que es Am Yisrael y que está buscando las raíces hebreas, que está buscando a Yahuwah y que tiene un corazón, vamos a ser retornados a esta tierra, aquí. Hoy vivimos en Mizraim, en las naciones paganas, pero ya no invocamos a Elohim, a dioses, ya no seguimos las tradiciones y costumbres y la religión, sino ahora estamos buscando a Yahuwah. Y dice que vamos a ser recogidos uno por uno. 13, en aquel día sonará el gran shofar, la trompeta. Aquellos perdidos, porque estamos nosotros aquí perdidos en estas tierras, en la tierra de Asiria, regresarán también aquellos esparcidos, putz es la palabra, por la tierra de Egipto, de Mizraim, y ellos servirán a Yahuwah en el monte Kadosh, en el monte apartado. ¿Cuál es ese monte Kadosh del cual nos habla el Torah de Yahuwah? ¿Cuál es el monte de Yahuwah? Precisamente el monte Sinaí, que en otros lugares también se le conoce como el monte Horeb. Es el mismo monte. Yeshayahu 19:25, bendición, verajá, bendición de Yahuwah, Sebaot, diciendo, Baruch, bendito el pueblo de Mizraim, Ashur, la obra de mis manos, e Israel, mi herencia. Dese cuenta de esta interpretación que nos habla de Asiria y de Mizraim, del norte y del sur. Asiria, usted ve un mapa de Israel, quiero aquí más o menos, usted ve el mapa de Israel, supongamos así. Asiria se encuentra en la parte sur y en la parte norte se encuentra Egipto o los países árabes musulmanes. Aquí se encuentra Mizraim y aquí se encuentra Asiria. Dice, voy a leerlo otra vez. Bendición de Yahuwah, diciendo, bendito el pueblo de Mizraim, los que están aquí en el sur, de Egipto y Asiria, Ashur, aquí arriba, la obra de mis manos, y Israel, que está de este lado, mi herencia. Yahuwah está derramando su bendición a todo pueblo y a toda nación, a todos. El sol sale para buenos y malos, esto es lo que nos dice el Torah. Yeshayahu 19:19, en aquel día habrá un Mizbeach, un altar para Yahuwah en medio de la tierra de Mizraim, de Egipto, es decir, por fuera, y un monumento de piedra para Yahuwah en su frontera. Quiere decir que nosotros, el Am Yisrael, que está regresando ahorita, que está regresando a las raíces hebreas, somos ese pueblo que nos encontramos. Ahí estamos en la frontera porque tenemos un altar, una señal, una piedra como señal, porque cada Shabbat nosotros hacemos nuestra ofrenda, prendemos nuestras velas, comemos nuestro lejem, tomamos el yayin, el vino, para hacer esta celebración y declaramos el Yom Shabbat como una apartada celebración para Yahuwah.
será una señal, 20, y testigo a Yahuwah Sebaot para siempre en la tierra de Misraim, de Egipto, para que cuando ellos clamen a Yahuwah por ayuda a causa de sus opresores, Él les envíe un Salvador, príncipe y grandioso, y Él los defenderá y rescatará. Wow, qué preciosas palabras. Ezequiel 37, 21. Y les dirás, así dice Yahuwah Elohei, yo tomo a los hijos de la casa de Israel de entre las naciones, usted y yo, los que estamos regresando a Yahuwah, donde han ido, y los juntaré de todas partes y los traeré de regreso a su propia tierra. Yo los haré a ellos una nación en la tierra sobre las montañas de Israel, y un rey será rey para todos ellos. Nunca más serán dos naciones, la casa de Judá y casa de Efraín. Nunca más estarán divididos en dos reinos. Nunca más se profanarán a sí mismos con sus ídolos, como antes lo hicimos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones. Yo los libraré de todas sus iniquidades, los salvaré de todos sus moshavim, de todos esos lugares donde han pecado. Los limpiaré para que sean mi pueblo, y yo seré su Elohei, su creador. Yirmiyahu 17:13, Jeremías 17:13. Oh Yahuwah Tikvah, esperanza de Israel, todos los que te han abandonado serán avergonzados. Aquellos que te dejan serán inscritos en el polvo de la tierra, porque han abandonado a Yahuwah, la fuente de aguas vivas, de Mayim Hayá. Hubo personas y hay personas que van a escuchar el nombre de Yahuwah, pero si no les es revelado por la Ruach HaKadosh, simplemente van a llegar, se van a parar aquí frente del río y se van a regresar. Para estas personas hay esta palabra, que ellos van a ser inscritos en el polvo de la tierra. No van a vivir, no van a tener una vida. Pero aquellos que estén parados aquí, cerca del río, antes de cruzar, y crucen, como lo estamos haciendo usted y yo, en Aliyat Teshuvah, en arrepentimiento a Yahuwah, con Torah, entonces nosotros vamos a estar en otra posición. Jeremías 31:33. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel. Nosotros somos la casa de Israel. Después de esos días, dice Yahuwah, pondré mi Torah en sus mentes y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Elohei y ellos serán mi pueblo. Esta es la promesa maravillosa de la cual nos habla Yahuwah. En aquellos tiempos, que es hoy, precisamente hoy es el día que Yahuwah, a través de la Ruach HaKadosh, pone su palabra en nuestra mente, en nuestro corazón. Dice, y nosotros seremos su pueblo amado. Ahora, no todo el que es chino nació en China, ¿o sí? Ni todo el que habla hebreo conoce a Yahuwah, porque muchos hablan hebreo, perfectamente hebreo, pero no conocen a Yahuwah. Y tampoco siguen sus halajot, ni obedecen sus misbot. Ni todo el que nació en Israel es israelita. ¿Quiénes son los israelitas? ¿Quiénes son? ¿A qué se refiere? No el que haya nacido ahorita en Israel es israelita, sino aquel que decide caminar en obediencia al Torah de Yahuwah, seguir sus caminos, pronunciar su nombre, es un israelita. Cada uno debe tomar su decisión, si seguir a Yahuwah o a los Elohim, a los dioses que están aquí de este lado. Pero para comprender su lenguaje y el lenguaje de Yahuwah, nos ha dejado una instructora, una maestra, una guía, quien ella nos mostraría todas las cosas que ella es nuestra Ima, nuestra madre, la Ruach HaKadosh. Precioso. 21 Matillahu 12:31. Por tanto yo les instruyo, todo pecado
y toda blasfemia será perdonada a los hombres, pero la blasfemia contra la Ruach HaKodesh no le será perdonado. 32. Cualquiera que habla alguna palabra, contra el Hijo del Hombre será perdonado, pero el que blasfemia contra la Ruach HaKodesh no le será perdonado, ni en este mundo, ni en el mundo venidero. Yohanan 14:26. Mas la consolación, el aliento apartado, la Ruach HaKodesh, el aliento apartado, la cual Yahuwah, el Padre, enviará en mi nombre, Yahushua, ella les enseñará todas las palabras y les recordará el Torah, todas las instrucciones que yo les enseñé. Yohanan 15:26. Mas cuando venga la consolación, a quien yo enviaré de Yahuwah, el Abba, el Padre, la Ruach Emet, el aliento verdadero, que procede de Yahuwah Padre, ella dará testimonio de mí. ¿De qué es de lo que nos habla? Que muchas veces aquí en la religión, mientras leemos esta escritura, no quieren leer el antiguo pacto porque ellos afirman que no corresponde ya, porque el nuevo pacto, Yahushua HaMashiach, él ya cambió todo, y eso no es cierto, porque la Ruach HaKodesh claramente en estos versos nos dice que ella nos recordará todas las cosas que están escritas desde el principio, Adán y Hawa, o desde el principio, desde la creación del universo, y desde el principio que antes que todo fuera creado, porque la Ruach HaKodesh escudriña los pensamientos, las intenciones más íntimas, más profundas del propio Yahuwah. Esto es lo que nosotros debemos comprender. Sholiachim, Maseh Sholiachim, libro de Hechos 3:21, a quien de cierto es necesario que el Shamayim reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas de que habló Yahuwah, por boca de los profetas, de los Neviim, Kadoshim, apartados desde Bereshit, ahí está, hasta el fin del mundo. Esta es lo que va a hablar la Ruach HaKodesh. Y esto es lo que nosotros debemos entender y caminar en los halajot de Yahuwah, haciendo y obedeciendo sus misbot, sus hukim y sus mispatim, sus mandamientos, sus hukim, sus ordenanzas, sus estatutos, y sus mispatim, sus decretos. Dice, se restaurará su nombre, Yahuwah, Yahushua, y la Ruach HaKodesh. Esto es lo primero que nosotros debemos restaurar. Lo primero que nosotros debemos restaurar en esta escritura. Si estamos aquí, no tenemos otra porque no comprendemos otra. Lo primero que nosotros tenemos que restaurar es el nombre, Yahuwah, Yahushua y la Ruach HaKodesh. Lo primero que nosotros tenemos que restaurar. Ahora, tu propio Sefer Torah, en donde nos dice, ¿por qué afirmas? Yo me estoy diciendo a mí mismo, ¿por qué afirmas que nosotros tenemos o podemos cambiar el Torah? Si la escritura dice que no nos es permitido ni añadirle ni quitarle. Perfecto. El Torah de Yahuwah fue escrito en hebreo, aquí, delante, en hebreo. Cuando lo tradujeron, mutilaron, cambiaron, hicieron esta escritura ya cambiada para que nosotros la pudiéramos entender en nuestro idioma. Devarim 17:18. Cuando él, se refiere al rey o a un rey, haya llegado a ocupar el trono de su reino, él escribirá una copia de este Torah en un rollo para sí mismo, de la que los Kohanim y los Levim, los levitas, usan. Ahora, usted va a decir, pero es que yo no soy rey, ni soy Kohanim, sacerdote. Es una palabra muy fea. Sacerdote es otra palabra que nosotros tenemos que restaurar. Sacerdote. Va a haber muchas. Yo voy a hacer una enseñanza específicamente de estas palabras que usted tiene que ir quitando en su propia escritura,
quitarlas y poner las palabras que corresponden. Lea usted, por favor, el libro de Revelación 1:6. 1:6. Si usted cree que Yahuwah no la ha llamado a usted para ser un rey y un kohanim, un representante para Yahuwah, entonces esta palabra no es para usted. Estando aquí parado sobre el río, mejor retírese, porque no es para usted. Pero si usted es de las personas que Yahuwah los ha llamado a ser restaurador de portillos, entonces Yahuwah lo va a poner en el caminar o en el camino de la restauración de Israel. Misneja Torah Hasod, un duplicado de este Torah. Misne Torah Hasod, un duplicado de este Torah, y todo creyente lo debe hacer. Todo creyente, usted y yo, tenemos que hacerlo. Esto es una instrucción, y ahí le voy a dejar estos pasuk. Verso 19. Permanecerá con él y él la leerá todos los días, por todo el tiempo de su vida, para que él aprenda a temer a Yahuwah su Elohei y guarde todas las palabras de este Sefer Torah y estas leyes y las obedezca, para que él no piense que es mejor que sus fraternos y para que no se vuelva ni a la derecha ni a la izquierda de los mandamientos de Yahuwah. De esta forma, él prolongará su reino, su vida y la vida de sus hijos. Cada Shabbat nosotros hacemos una tefilá en donde decimos que este Torah hablarás de ella cuando te levantes, cuando te acuestes, la pondrás en los postes de las puertas de tu bayid, en tus portones, hablarás a tus hijos cuando estés en tu cama, cuando te acuestes, cuando te levantes, cuando vayas por el camino. Esto es precisamente de lo cual nos habla el Torah de Yahuwah, que nosotros vamos a tener vida y la vamos a prolongar a través de nuestros hijos. Muchos dirigentes deben tomar nota de esto que acabamos de leer, porque podrían poner una atención a este verso para que ellos no se conviertan en unos dictadores o no se vuelvan a la derecha leyendo el Talmud, ni a la izquierda leyendo la Cábala, sino que ellos deben tener temor de Yahuwah y caminar por su Torah. Por su Torah. Escuche bien lo que le acabo de decir. Cuando alguien lee, incluso el Talmud, no es escrito en hebreo, está escrito en arameo. Para aquellos judíos que fueron esparcidos en Babilonia y que restauraron, regresaron, hicieron también aliyá, para ellos fue escrito, o ellos escribieron el Talmud, mutilando el propio Torah y pasándolo a este libro que es el Talmud, el Midrash, el Zohar, la Cábala. Hay muchos que han sido escritos para los propios judíos, para aquellos que fueron nacidos o que son israelitas pero que son judíos, que es la única casa de la cual está presente delante de Yahuwah. Pero el Am Israel, la tribu de Efraín, o las 10 naciones de la casa de Israel, que estamos esparcidos aquí en Egipto, pues fueron escritos, en este caso, la Biblia y todas las traducciones que podemos y que conocemos precisamente a través de esas traducciones griegas y romanas y latinas que se hicieron a nuestro idioma, al español. Y ya para terminar, nuestra frase o la frase que yo utilizo: al buen entendedor, pocas palabras. Josué 24:14 dice: echen fuera a los Elohim, a los dioses que sus padres adoraron en el otro lado del río y en Egipto, y que aún están entre ustedes, y en su lugar sirvan a Yahuwah. Pero si no les parece bien servir a Yahuwah, escojan entonces hoy a quién quieren adorar, si a los Elohim, a los dioses
que sus padres adoraron cuando estaban en el otro lado del río, a los Elohim, a los dioses que adoraban los amorreos, que esta tierra donde ahora ustedes viven. Pero esto es la respuesta de Yahshua. Pero yo y mi casa serviremos a Yahuwah. Quiero recalcar estas palabras acerca de adoración y servicio. Usted busque en su concordancia todo lo referente a servicio y está muy relacionado con Yahuwah. Usted busque precisamente la palabra adoración y está perfectamente vinculada con los dioses, con los Elohim, con los dioses paganos que están de este lado. Que yo hace tiempo hice una enseñanza que se llama adoración o servicio. Usted tiene que cambiar esas palabras también, porque las han mezclado tratando de confundir al creyente israelita para que, fíjese bien, a Yahuwah se le sirve, a Hasatán, a los demonios, a los dioses, se le adora. Entonces, han querido meter esta palabra, que Hasatán, a Yahuwah le adoren, pero eso no debe ser. Y a Hasatán le sirvan, eso tampoco puede ser. Vea usted esa enseñanza, adoración y servicio, y también va a saber por qué razón nosotros no le llamamos en estas palabras alabanza y adoración, como en las iglesias, como están de este lado, les llaman alabanza, Alá, es exaltar a Alá, al Dios Alá de los musulmanes, y adoración, servir a los Elohim. No hacemos esto aquí en el Am Yisrael. Nosotros servimos a Yahuwah. ¿Cuándo lo servimos? En Yom Shabbat, en todas las Moedim de Yahuwah, y hacemos servicio cuando nosotros brindamos a nuestro fraterno, o le damos ayuda. De esa manera nosotros servimos a Yahuwah a través de nuestro fraterno. Tenemos otro lenguaje que es sin palabras. Esto es, lo más importante, habla mucho más que 1000 palabras y se llama testimonio. Tenemos otro lenguaje en nuestro interior que habla a uno mismo y se llama conciencia. Si usted no guarda este testimonio, y si para aquel que no es creyente o aquel que no quiere caminar o que no tiene una conciencia, alguien que le dicta qué está bien y qué está mal, y sobre eso va a ser juzgado. Yahuwah los barú y les dé mucha bendición en este tiempo, porque la verdad, el tiempo de Yahushua HaMashiach está más cerca, y cada vez nosotros debemos alegrarnos porque está más cerca la venida de Yahushua HaMashiach. Y si aprendemos a caminar en obediencia al Torah, nosotros hemos puesto nuestra mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde todo esto va a perecer, todo esto se va a acabar. Pero nuestra emuná, fidelidad, tiene que ser y poner nuestra tikvá, nuestra esperanza, en las cosas del Shamayim. Shalom, shalom.